Somos millones de pobladores que necesitamos mejorar las condiciones en las que habitamos. Te invitamos a sentarte un rato, a pensar con nosotros, a escuchar los problemas y las propuestas con las que nos cruzamos buscando nuevas formas de hacer arquitectura y urbanismo. Somos Proyecto Habitar, y este es el podcast que un grupo de estudiantes y profesionales queremos armar para encontrarnos con vos y con las otras miles de personas que están pensando esto. Bienvenidos a PH Realidades Urbanas. Hola, bienvenidos, espero que estén todos muy bien. Comenzamos con otro capítulo de la serie de podcast PH Realidades Urbanas. Yo soy Agus y estoy con Flor. Hola, ¿cómo andan? En este podcast número 10 seguimos conociendo a quienes forman parte de este colectivo llamado Proyecto Habitar. Hoy nos encontramos con la arquitecta y docente investigadora Clara Mansueto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, todo bien. Gracias por invitarme. Un placer tenerte acá. Bueno, nada, para empezar queríamos saber un poco que nos cuentes algo sobre vos, qué fue lo que hizo que estudies arquitectura y cómo es este interés particular que tenés desde la investigación y la docencia. Bueno, a mí estudiar arquitectura me llevó bastante tiempo decidirme por llevar adelante esta profesión y estudiar esa carrera. Si bien siempre estuvo cerca, porque mi viejo trabajaba de arquitecto, o sea, nunca terminó porque se fue de Tucumán durante la dictadura y no terminó la carrera, siempre estuvo cerca de eso, pero yo la veía como una profesión bastante elitista, ¿no? O sea, es como, bueno, en su rol tradicional, ¿no? Y lo que a mí me había picado desde la secundaria era desarrollar alguna profesión en la cual yo, digamos, pudiera desarrollar lo mejor que podía hacer para transformar, hoy puedo decir, para transformar la desigualdad, y en ese momento no sabía muy bien qué era, pero sí que tenía algo atragantado y quería llevar adelante lo mejor de mí para poder hacer un aporte social. Entonces pasé por varias y bueno, estaba haciendo el CBC de Sociología y sí, había algo que me picaba, que era que en realidad a mí me gustaba trabajar con todo lo que tuviera que ver con las formas, los colores, el arte también era algo en el cual, digamos, siempre estuvo muy cerca, porque mis viejos los dos son profesores de Bellas Artes, entonces era como una tensión entre como si fuera lo que me gustaba y lo que yo entendía que era necesario, y un poco en esos años, estuve como 3 años girando por varios CBCs, revisitando la experiencia que conocía de mi mamá, que ella, entre las cosas que hacía donde trabajaba, diseñaba proyectos de extensión cultural en un museo, en el Museo Sívori, y entonces ahí vi que en realidad podía hacerse algo entre la satisfacción, el compromiso, la convicción y desarrollar a partir de eso un aporte social, ¿no? O sea, yo veía esos proyectos como, digamos, ella estaba continuamente pensando cómo democratizar ese espacio que era el museo, que también son como concebidos como un espacio elitista, cómo podían formar parte de los niños, había un programa para ciegos donde de repente tocaban, ¿no? Se estimulaba que toquen las esculturas cuando es algo medio prohibido, ¿no? En el museo hay que hacer silencio, no hay que tocar nada, no hay que romper nada, casi que no hay que moverse. Entonces, ¿cómo se hace para que ese museo pueda ser para todos, siendo que las niñas se mueven, corren, gritan, ¿no? Bueno, entonces un poco revisitando eso, pensé que sí, que en realidad se podía desarrollar esta profesión y al mismo tiempo hacer un aporte social. Y después también me llevó mucho tiempo poder, digamos, reunir esas cosas, porque en realidad en la carrera es muy difícil llevar adelante nuestra profesión de esa manera. Pero bueno, después con el tiempo y más hacia el final de la carrera, cuando empecé a
a formar parte de un equipo de extensión que hacíamos consultorios de arquitectura en La Matanza, que estaban dirigidos por Eugenia Jaime y Julián Salvarredi. Bueno, ahí es como que inicié, digamos, un camino en esta línea más consciente, digamos. Y las razones alrededor de la docencia y la investigación son un poco para conocer un poco, o sea, poder poner en palabras las razones y los criterios que guían nuestra práctica. Digamos, no hay posibilidad de transformar si no conocemos, si no sabemos dónde estamos parados. Entonces, la investigación un poco para mí está en esa línea, es para desarrollar una práctica consciente y poder hacerlo, digamos, poder hacerlo en términos individuales, pero también que eso se pueda universalizar y que eso pueda servirle a otro u otros en otro lugar. Entonces, en ese sentido, la investigación, la docencia, por escribir, dejar como algunos registros, ¿no?, de lo que uno va aprendiendo, me parecía importante. Y la investigación, cuando yo era estudiante, en realidad, para mí, yo la concebía como un escalafón, ¿no? O sea, como bueno, un pasito más, terminás la carrera y entonces empezás a investigar. Y en realidad podría no ser así, o sea, puede ser de otra manera. Si entendemos la investigación en este plano, de ser conscientes de lo que estamos haciendo, entonces yo, digamos, trabajo por ahí para fomentar esa relación entre el grado, la investigación y la extensión, que más como una práctica que nos permita, digamos, sí, desarrollar nuestro trabajo de manera analítica, consciente, bueno, y valoro la teoría en ese sentido. No, está re bueno lo que nos contabas de tu trayectoria y de tus inicios. Nosotros tuvimos el gusto de entrevistar a Ricky de Francesco en el podcast anterior y nos contó un poco de los comienzos, también del colectivo y experiencias previas. Queríamos saber cómo fue tu conexión con PH, cómo fue tu experiencia, cómo empezó este vínculo y qué transformaciones también crees que hubo en estos años, a lo largo de 10, 11 años del colectivo, ya que tuviste una participación activa, ¿no? Bueno, yo era estudiante del último año, estaba en quinto año, y estaba un poco como contó Ricky alrededor de las materias optativas, ¿no? Como hay una parte que vos podés elegir durante los últimos 2 años, y yo lo que estaba en busca de esto, de prácticas territoriales o materias reflexivas. Cuando empecé a cursar, a partir de ese año, vos, digamos, solo podías hacer 4, ¿no? 4 cuatrimestres o 4 materias. Antes era como más amplio, podrías anotarte en varias. Entonces yo decía, bueno, tengo un cupo limitado. Empezaba una y cuando veía que no, que iba para otro lado, la dejaba y me anotaba en otra. O sea, estuve un tiempo para poder aprovechar ese momento. Para mí era una oportunidad. Y bueno, en ese contexto hice la experiencia de los consultorios de arquitectura en La Matanza. Que empecé porque me lo recomendó Ricky, que estaba yendo, y yo era compañera de él en diseño. Y digamos, lo que tenía que hacer para aprobar, digamos, la materia era el proyecto de la casa para Richard. Richard es un chico que colaboraba en la salita de salud del barrio María Elena, como enfermero, y bueno, los chicos lo habían entrevistado, habían relevado, habían sacado fotos. Yo no había podido ir a la casa, pero igual tenía toda esa información y sabía que había digamos, seguramente eran varias cosas, pero a mí me quedó grabada que él necesitaba mejorar las condiciones de su vivienda para que su hijo pudiera visitarlo, ¿no? O sea, tenían una tenencia compartida y no tenía condiciones la vivienda para que pudiera vivir con él. Y bueno, y además tenía un localcito. Bueno, nada, la cuestión es que hicimos el proyecto y
nada, y atravesar esa experiencia, desarrollar un proyecto de una vivienda para una persona que, digamos, que tenía estas necesidades, que a su vez era una persona que hacía un aporte en un colectivo mayor, como la gestión de esa salita de salud, para mí fue, digamos, re concreto, muy significativo poder estar haciendo eso que me gustaba, que ya me estaba por recibir, en relación a este problema de esta persona. Vi que era posible, o sea, era un ejercicio, ¿no?, práctico que a mí me permitía leer que era posible. Y en las reuniones con el resto de los que estábamos trabajando en el consultorio, también pude identificar que no, digamos, que necesitábamos que esto pudiera universalizarse, o sea, que era importante para nosotros y también era importante que no fuera anecdótico, ¿no? Que pudiera universalizarse. Y yo creo que en ese plan, ¿no?, proyectual, que pone en valor, digamos, la vida nuestra como proyectistas y la vida, digamos, de la sociedad, es que conformamos Proyecto Habitar. Un poco eso. Y las transformaciones de Proyecto Habitar, yo creo que en términos, digamos, generales, serían de pasar de un grupo de extensión y un grupo muy ligado a la universidad a saberse un grupo profesional. Y en ese camino, que es un largo camino y que seguimos transitando, fueron cambiando las tácticas, ¿no? Que asociadas a las posibilidades de contexto, ¿no? Posibilidades espaciotemporales, concretas, de recursos, qué políticas había, qué posibilidades de gestión, qué actores conocíamos, y las posibilidades, las condiciones nuestras, internas de nuestro grupo. O sea, fuimos transformándonos también en esa relación. Y bueno, y ahí hay cambios propios del tipo de práctica profesional que hemos realizado, pero digamos, en este querer y pretender crecer institucionalmente y promover una propuesta política, ¿no? O sea, una política en términos teóricos y prácticos. En ese camino que fuimos adoptando distintas formas, pero el contenido creo que esencialmente es ese que se sostiene, esa perspectiva. Está buenísima esto que nos contabas y cómo los proyectos que se fueron llevando adelante desde el colectivo y este motor en común que identifica cómo tocaron todas las perspectivas, tanto sociales como de clase y también de género. Yo tuve la suerte de participar en el concurso Casa de Violeta Parra, que le cuento a los oyentes. Se llevó a cabo el año pasado, era en conjunto con el colectivo de mujeres Aparecida Enredando, con el objetivo de promover el diseño de un espacio colectivo y refugio para mujeres víctimas de violencia de género. Y fue una experiencia súper interesante, muy enriquecedora y aparte, como que de mi lado, por lo menos no pasé ni la primera ronda, ¿no? Pero los encuentros es algo que me llevo como una experiencia muy linda y aparte fue hasta emotiva el último encuentro, sobre todo, que tenía más en relación al cuerpo y a las experiencias más internas de lo que lleva ponerse un poco en el rol de víctima de violencia de género, que es algo que está muy a flor de piel y de golpe transitarlo de esa manera y todas las experiencias que se llevaron para que no sea exterior, ¿no? Como, bueno, hacemos un proyecto para otras, sino como también pensar en nosotras, en hermanas, amigas, es parte también de lo social y es una perspectiva que creo que también atraviesa el colectivo y la tienen siendo que son mayoría mujeres y es muy interesante tu participación activa y queríamos conocerla desde tu lado un poco más. Sí, nosotros hace varios años ya veníamos trabajando en un territorio, en el barrio Un Techo para Todos y el barrio 22 de enero, y en ese trabajo conocimos a algunas de las integrantes de la red Aparecida Enredando.
y conocíamos su trabajo, y bueno, en ese proceso de conocernos les propusimos abordar este problema que ellas trabajaban desde un lado más de acompañamiento, bueno, es un acompañamiento bastante integral, pensaba decir psicológico, pero la realidad es que es mucho más que eso, abordarlo también con una propuesta espacial. Y bueno, pensamos eso, digamos, asociarlo a una reflexión que se pudiera hacer junto con estudiantes, pero claro, si nosotros lo presentamos así, como un concurso para estudiantes sobre este problema, difícilmente fuera a tratarse de manera distinta que como una consigna más, como una temática, ¿no? Como un simple título, o sea, ¿por qué, no? ¿Por qué sería de otra manera? Y nosotros queríamos trabajar como este problema social que, como decías, nos atraviesa históricamente y que hoy se discute y está en la calle, ¿no? Y es más, está en exposición. Entonces, a su vez, había que construir de eso un problema espacial. Y eso no es tan sencillo, o más que no es tan sencillo, no es automático. Lo que hicimos en ese seminario que estuvo asociado al concurso fue invitar a los estudiantes y a la organización y a las compañeras de la red Aparecida a formar parte de ese proceso de construcción de un problema espacial asociado a ese problema social que es la violencia de géneros. Y bueno, el formato que le dimos fue este seminario de 3 encuentros que tuvo además su particularidad porque fueron 3 encuentros en 3 lugares distintos. Decidimos hacerlo desde el lugar más conocido, que es la institución, la universidad, la Facultad de Arquitectura, a transitar hasta el barrio. Entonces pasamos después por el Hospital Balestrini, donde es uno de los lugares a los cuales acceden las mujeres muchas veces para atender los golpes, ¿no? Pero además también porque es un lugar donde la red tiene sus talleres, y el último fue en un barrio, en este barrio, en el 22 de enero, en el centro Pere Riera, porque, bueno, como mencionás, la desigualdad de género se atraviesa con otras desigualdades y fuertemente con la desigualdad de clase. Y eso impacta en el espacio y es algo que nosotros digamos, hemos visto y conocido y trabajado a lo largo de la historia del Proyecto Habitar. Entonces, digamos, eso es como el recorrido que también les propusimos a los estudiantes. Y bueno, y después fue gratificante ver que había un interés ¿no? en la respuesta de la cantidad de inscriptes y que nos preguntaban cómo hacían, si eran de otro país, y entonces ahí hicimos una versión presencial y online. Bueno, hicimos un trabajo teórico y práctico, entonces hacíamos algunos ejercicios para poder también atravesar por el cuerpo la dimensión espacial que estábamos proponiendo reflexionar, ¿no? Entonces hacíamos unos ejercicios donde se fueran incorporando variables que hablan de esto, de la desigualdad de género y de clase. Y bueno, nada, fue un seminario que más allá de los resultados del concurso, que también fue muy, muy interesante ver las distintas propuestas asociadas al mismo programa, en este seminario construimos entre todos un programa social que también rompe un poco con la dinámica del concurso, donde los programas vienen dados y cuantificados métricamente. En este caso el programa lo construimos en esos 3 encuentros, entre todos, todes, y lo que hizo cada equipo fue darle forma, pero el contenido político lo construimos entre todos, más allá de después si participaban o no en el desarrollo de esas propuestas. Está muy bueno, yo no lo conocía, me estuvo contando Flor un poco antes de que ella había participado, pero está muy bueno esto que hablas de cómo romper con la línea de todos los concursos que vienen como prefigurados y nada, vos tenés como que
hacer lo que te dicen los concursos, como esto como fue algo más sensorial, o fue como otra situación que también te traspasa a uno, y creo que está muy bueno todo lo que contás. A su vez, la propuesta de hacer un concurso también, que digamos que es una práctica que está institucionalizada y es valorada para la producción de les arquitectes, también es bien importante, aunque eran equipos interdisciplinarios, pero el resultado de una propuesta arquitectónica, porque también es una forma de poner en plataforma que hay una necesidad de abordar esta cuestión desde la arquitectura, porque no hay antecedentes de propuestas de este tipo, programas de este tipo que aborden esta cuestión. Y como decía Flor, poder pensar espacialmente un problema que lo atravesás con el cuerpo, que está tan a flor de piel y es tan cercano y es tan sensible, ¿no? tan emocional, requería, darnos un tiempo para pensarlo y a su vez ponerlo en una plataforma institucional, que se viera, que fuera visible que hay un montón de estudiantes que están interesados en abordar esta cuestión, que es un problema que ellos quieren trabajar y trabajarlo desde el lugar que conocen y que quieren seguir desarrollándose, como es las propuestas arquitectónicas. Tiene mucho valor todo lo que nos contás, porque como dicen ambas, está como muy a flor de piel y está nosotros nos podemos ver en un montón de mujeres que nos rodean, y la verdad es ponerle también arquitectura a esta situación de género. Está muy bueno. Un poco también de lo que hablabas en un principio, de lo que vos te querías abocar de arquitectura, es también verlo desde la forma de la profesional, cómo se puede meter en otros temas. Y bueno, también en esta línea sabemos que tenés una participación muy, muy valiosa en un trabajo que se está realizando en La Matanza, de promotoras en hábitat saludable. Y nada, también queríamos saber cómo fue eso, cómo se fueron organizando, qué es lo que van realizando y qué nos puedes contar. Bueno, el proyecto de promotoras de hábitat saludable es un proyecto que estuvimos desarrollando durante este año y que empezó en el momento, digamos, de aislamiento total, más o menos a mitad de año, usamos las plataformas que teníamos a mano, llamando por teléfono, usando el WhatsApp, y lo que la propuesta era convocar a las mujeres de los barrios del 22 de enero, de Un Techo y otros barrios que están por ahí, que quisieran formar parte de un grupo de promotoras de hábitat saludable. Entonces les proponíamos primero un ejercicio, digamos, reflexivo sobre las condiciones habitacionales en las cuales ellas se encontraban, tanto en relación a la vivienda como al barrio, cómo eso se había agudizado en relación al aislamiento, ¿no? Que, digamos, se requieren condiciones materiales para poder desarrollar el aislamiento y sanitarias, tal como se exigía para no propagar el virus. Entonces, empezamos haciendo esas reflexiones e invitándolas a formar parte primero de un grupo de WhatsApp donde estuviéramos como recogiendo los problemas que cada una veía y desarrollando propuestas para desarrollar estrategias en relación a la mejora del hábitat. Y en ese camino, en ese WhatsApp, donde nos encontramos una vez por semana, lo que pasó fue que se puso en palabras lo que pasaba dentro de la vivienda, cuestiones que parece que son problema de cada una y que cada una se tiene que hacer cargo de la respuesta y tiene que encontrar la manera, cuando primero que eran problemas recurrentes en varias, y después que es un problema social, en ese sentido, o sea, que es político, ¿no? Y que estaba fuertemente atravesado por las condiciones del espacio, y que cuando hablamos de vivienda saludable, esas palabras contienen todos estos conflictos que se estaban poniendo de manifiesto, como el hecho de tener que sacar todas las cosas de la mesa para que
las niñas hagan la tarea, sacar todo para preparar la comida, sacar todo para trabajar, hacer tortas, no sé, porque cada una se las arreglaba como podía, y que eso recaía en ellas, que no había condiciones, no tenían el equipamiento suficiente para sostener las tareas, los chicos, porque recurrían al celular, y el celular son los grandes los que tienen celular, entonces también lo usaban para otras cosas, y ahí problemas que parecen pavos, como no tener datos suficientes, o no tener internet, o no tener memoria, implicaba que había que imprimir y gastar no sé cuánta plata por hoja, y entonces salir de la casa, ir a imprimir, ver quién te imprime en cuarentena, entonces la responsabilidad que recae generalmente en las mujeres de que los chicos sostengan la escolaridad en este contexto, eso era un sinfín de relaciones entre los objetos, el espacio, las condiciones, los tiempos y la desigualdad de género. Digamos, todo eso estaba ahí dentro de la vivienda, y son cuestiones que, digamos, unas, ¿no?, de las cuestiones que fuimos conversando en ese grupo, y con ese contenido el equipo de estudiantes y de profesionales, investigadoras que estábamos promoviendo este proyecto, elaboramos postales o GIF, ¿no?, como un poco también, como decíamos, en relación al concurso, para poner en una plataforma colectiva esto que estaba pasando dentro, y para que fuera un problema social, que lo pudiéramos expresar, que incluso también lo pudiéramos sacar de la persona, ¿no?, con nombre y apellido que lo estaba expresando, y pudiéramos decir, bueno, esto pasa, y sobre esto, digamos, hay que conversar, porque cuando hablamos del derecho a la vivienda, también hablamos de todo esto. Cuando hablamos de un hábitat saludable, no podemos dejar de mirar las tensiones que se están generando dentro de la vivienda, en relación a estas desigualdades de clase, de género, como hablábamos antes. Y después, cuando cuando se empezó a flexibilizar y nos pudimos encontrar, lo que hicimos fue invitar a unos talleres de construcción y a realizar mejoras en el sector de juego de una de las plazas del barrio, que además es una plaza, digamos, que está que es un lugar estratégico, porque es un lugar del barrio que se extendió en el último año, o sea, entre el año pasado y ahora hay una parte nueva del barrio, y donde además cerca hubo una toma o un intento de toma, de expansión del barrio, que fue desalojada de manera muy violenta por la policía. Entonces, en esa plaza, en el sector de juegos, propusimos hacer unas mejoras, y a través de esas mejoras aprender algo sobre el oficio de la construcción. Ellas en su mayoría habían participado porque, digamos, de algo de la construcción, porque siempre estuvieron en la construcción de sus viviendas, en el proceso de autoconstrucción, que es la manera en la cual se levantan las viviendas en los barrios populares. Pero se hace con lo que se sabe, y muchas veces no se pregunta, porque como es el varón el que tiene el rol asignado del constructor, a veces no es un ámbito para aprender, ¿no? No es un ámbito propicio para que la mujer aprenda. Entonces, bueno, en ese proceso estamos todavía trabajando, y bueno, a partir de esto se generó como un grupo ya de albañilas, y bueno, y también va propiciando una transformación en el entorno, que es muy difícil de prever cómo va a ser antes, ¿no?, de hacer los primeros movimientos, pero a lo largo digamos, del hecho de sostener todas las semanas esta práctica, mujeres poniendo ladrillos, mujeres haciendo hormigón, bueno, empieza a generar un impacto en los niños que, como estamos en su lugar de juego, preguntan y te quieren ayudar y quieren aprender y cómo es, y te dicen, y te cuentan toda la historia, en mi casa también vamos a hacer, y esto yo lo sé, y esto yo ayudo a mi papá, y bueno, y es un proceso, digamos, que tiene este aporte social, más allá digamos, del hecho de que el sub y baja ahora tenga asientos, ¿no?, y entonces no se quemen cuando lo están usando, que los chicos también, digamos, es otra opción, ¿no? O sea, que también pueden estar
disfrutando, realizando un proceso productivo, práctico, con otros, donde se aprende, ¿no? O sea, que aprender y hacer mejoras y trabajar con otros no necesariamente tiene que estar todo separado. También puede ser la plaza un espacio para eso, que también puede ser vinculando adultos y niñes, que no sé, como que de este proceso se desprenden varias líneas para continuar trabajando con una perspectiva de sociabilizar y de compartir los problemas, porque en definitiva esa plaza, digamos, no tiene una hamaca que esté en condiciones, y eso afecta el crecimiento de los chicos, porque el lugar de juego finalmente termina siendo por ahí en la zanja, digamos, o en el basural, porque en algún lugar van a jugar, o sea, el niño necesita jugar, todos necesitamos aprender, o sea, algo estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué proceso, digamos, podemos diseñar para que eso suceda y que se construyan relaciones socialmente valiosas? Es un poco el desafío con el cual estamos llevando adelante este trabajo. Está re bueno este proyecto y todo lo que nos contás. Y aparte, a lo largo de toda la entrevista, se fueron comentando sobre varios valores que te atraviesan en tu trayectoria y en tu participación. Y nosotros siempre cerramos con una pregunta que creo que un poco reúne todo lo que vinimos conversando, porque es un poco cuáles son las ideas que considerás como valiosas y te gustaría universalizar, y con qué tipo de ciudad soñás. Bueno, yo creo que la ciudad deseada, en principio es una ciudad en la que yo pueda vivir, en el sentido de que una ciudad que no, que pueda ser aquí y ahora, ¿no? Y en la que no nos resulte ajeno lo que le pasa al otro, que no tengamos que atragantarnos con lo que vemos y entonces mirar para otro lado porque nos resulta muy, muy lejano de lo que está en nuestras manos poder transformar esas condiciones de desigualdad. Entonces que no haga falta naturalizar, ¿no? La desigualdad de la que somos parte, digamos, como sociedad. Que haya espacio para desear y haya espacio para poder llevar adelante acciones en relación a ese deseo, que sea parte de nuestra vida cotidiana. Que no tengamos precio como personas, que no haya quienes valen más que otros y son considerados o son excluidos de las posibilidades de desarrollar su vida en un proceso colectivo, en una construcción social. Pienso que llevar adelante el trabajo que hacemos con otros es fundamental, ¿no? En esto de entenderse en el mundo colectivamente, aunque estemos desarrollando transformaciones individuales, son en relación las de una sociedad más justa con las transformaciones que podemos hacer individualmente, y ahí todos tenemos una responsabilidad para la cual, digamos, generar una transformación requiere abordar el conflicto. Eso también es algo que yo creo que aprendí en Proyecto Habitar con mis compañeros, que justamente en el conflicto hay una posibilidad de cambio porque hay algo que está fuera de lo natural, ¿no? De lo que viene dado. Y hay que abordarlo porque si lo omitimos, si lo tapamos, si le ponemos, si lo cubrimos, reproducimos las mismas lógicas en las cuales nos encontramos ahora. Y en ese sentido, por ahí, la idea de no darnos por terminado, no tener una perspectiva de competencia, de carrera, ¿no? Lineal, la idea de que primero hago esto y después hago esto, entonces ya terminé, la idea de terminar, sino que mientras tengamos vida, digamos, somos
protagonistas de un movimiento, si queremos serlo, conscientes, si queremos estar despiertos, en la cual vayamos entre las ideas y la realidad, siempre volviendo a pensar la idea y siempre volviendo a pensar cómo eso se acerca a lo que cada uno tiene en sus manos, para volver a proyectarse. Esa ciudad y esa sociedad, pienso, es la que me gustaría vivir. Muchas gracias, sí, me parece que está re bueno todo lo que nos contás y también como todo tiene un eje en común, que es parte de este motor que venimos hablando a lo largo de la entrevista. Y bueno, te agradecemos un montón por todo lo que nos compartiste y por permitirnos conocerte un poco más, a vos y tu experiencia en el colectivo. Y bueno, espero que hayas disfrutado de la entrevista y bueno, y nos sigamos encontrando en los próximos podcasts. Dale, sí, disfruté mucho de la entrevista, así que seguramente. Estuvo muy lindo, fue muy importante todo lo que hablaste. Me súper gustó, es muy lindo conocerlos un poco más. Igualmente. Chao, chicas, gracias a ustedes.